Hermanitos, bienvenidos una vez más a su canal de su servidor en Cristo, José Garro. Y tengo el gusto de contar de nuevo por acá al hermano Miguel Puente de México. Miguel, bienvenido, gracias por estar por acá. Muchas gracias, José, por invitarme y un saludo y bendiciones para todos nuestros hermanos en Cristo y nuestros amigos protestantes y de cualquier otra creencia que nos estén siguiendo. Yo la verdad lo divulgué mucho por WhatsApp, por las redes sociales, y espero que algunas personas que ni siquiera están muy metidos en el tema religioso me dijeron que les interesaba ver este tema. Así es. De hecho, hermanitos, un saludo cordial a los que nos estén viendo, a los que nos vayan a ver después, denle like, denle compartir a este video. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Estuvimos hablando de la reforma protestante, o mejor dicho, la ruptura protestante. Y hoy vamos a mencionar un poquito de las consecuencias. Pero no sé si quieres hacer como una pequeña resumen o recapitulación de lo que estuvimos hablando la semana pasada, o qué es la reforma protestante. Sí, mira, el esquema va a ser dar unos 10 minutos de recapitular, hacer un resumen histórico de qué es la ruptura protestante, a lo mejor unos 20 minutos, 25 de lo que es digamos, la causa raíz, que me gusta mucho, que la leí de un par de historiadores y teólogos de la Iglesia Católica sobre el pensamiento de Lutero y cómo ese pensamiento de Lutero permeó en todo el protestantismo y sigue permeando hasta el día de hoy. Y lo último sería, la última media hora serían las consecuencias tanto voluntarias como involuntarias de la ruptura protestante, históricas, etcétera, ¿no? Cómo impactó a la sociedad, la política, el secularismo, el individualismo, todo eso, ¿no? Entonces, repito, muchas son consecuencias involuntarias, o sea, no quiere decir que estaban en la mente de Lutero ni de Calvino, pero ciertamente son consecuencias directas o indirectas de este movimiento, pues que tiene muchos tintes religiosos, pero también los tiene políticos, económicos, sociales, inclusive hasta psicológicos del siglo XVI, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir que fue la reforma protestante? ¿O qué es, si se puede definir de alguna manera? Sí, bueno, estábamos hablando ya de la finalización de la Edad Media, y la Edad Media, contrario a lo que se cree popularmente, y es porque, bueno, pues desgraciadamente la mayoría de la gente no lee y no analiza, la Edad Media estuvo llena de cosas muy positivas, en el sentido de que, por ejemplo, dio inicio el movimiento de la escolástica, con grandes teólogos y filósofos como Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Anselmo, y de hecho, dicho sea de paso, Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno eran dominicos, y ellos empezaron siendo predicadores, de la orden de los predicadores, así se llaman los dominicos, empezaron siendo maestros o docentes de Sagrada Escritura, o sea, estaban muy imbuidos en el tema bíblico. Pero Santo Tomás de Aquino incorporó las herramientas de la filosofía de Aristóteles, y en esos mismos épocas del siglo XI, XII, Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno vivieron en el siglo XII, en el siglo XIII, discúlpame. En el siglo XIII, San Alberto Magno fue mentor de Santo Tomás de Aquino, ambos doctores de la Iglesia. En esa misma época nacieron las universidades. O sea, la Edad Media aportó eso, el concepto de universidades, en donde la ciencia madre pues era la teología, y en donde se discutía y se armonizaba muy bien la fe y la razón. Esa es otra consecuencia que después voy a decir de la ruptura protestante, que fue el divorcio de fe y razón. Pero bueno, eso lo vamos a ver más al rato. Entonces, no solamente eso, sino que florecieron muchas órdenes religiosas, una de ellas los agustinos. Hablo de los dominicos, franciscanos, los agustinos, del cual, orden religiosa a la cual perteneció Lutero. Había mucha devoción en la gente, mucho fervor religioso.
Inclusive hay un dato que estuve consultando un par de historiadores cristianos católicos y también a un gran historiador protestante sobre este tema, llamado Justo L. González, pero uno de los historiadores que es estadounidense, que es, la verdad lo sigo mucho en videos, todavía no me compro libros de él, pero tiene muy buenos libros sobre la ruptura protestante, se llama Brad S. Gregory. El doctor Gregory estudió su doctorado en Princeton, que Princeton es una de las universidades que es de la liga de donde está Harvard, está Yale, que por cierto, Justo L. González es doctor en historia de Yale. Y Brad S. Gregory habla sobre el tema, su especialidad es historia europea y específicamente el tema de la ruptura protestante. Inclusive él ha escrito libros y dice que ha estudiado el tema en varios idiomas, incluyendo el alemán, desde luego, ¿no? Porque si vas a estudiar a Lutero, pues tienes que estudiar el alemán, sobre todo si tienes un nivel de doctorado. Y él habla de que la Biblia, inclusive desde los tiempos apostólicos, no era una práctica que todo mundo tuviera una Biblia en su casa. ¿Por qué? En primer lugar, porque no había imprenta. En segundo lugar, porque siempre pues hubo una masa de pueblo que tenía un bajo nivel educativo, por la razón que tú quieras. Entonces, dice que es un mito o es una mala premisa decir que Lutero liberó al pueblo de la opresión de Roma y le devolvió la Biblia al pueblo. O sea, nunca hubo tal cosa como que la gente cargaba su Biblia para ir al culto, a la Eucaristía, ¿no? Lo que sí había era enseñanza, por eso la iglesia, otra cosa, hasta 1450, o sea, 70 años antes de Lutero, no había imprenta. Entonces, el tener una Biblia propia, pues era el equivalente a comprarte un Mercedes-Benz, era carísimo. ¿Por qué? Porque se hacían muy artesanales, se copiaban, los monjes de la Edad Media la copiaron, entonces eran trabajos muy artesanales. Entonces, se tenía encadenada en las parroquias o en los templos, no para que prohibírsela al pueblo, sino para que no se la robaran, porque era un artículo de mucho valor. Entonces, ese es otro mito, ¿no? Inclusive, él da un dato muy interesante, el doctor Gregory. Dice que antes de Lutero, antes de la traducción de Lutero, ya había 19 traducciones de la Biblia al alemán. 19. Lo mismo en España, la famosa Reina Valera, que empezó siendo la Biblia del Oso en 1569, pues ya había varias versiones en español, entre ellas la Biblia alfonsina, que es del siglo XIII, ¿no? Es un proyecto del siglo XIII. Entonces, el tema de devolverle al pueblo la Biblia y decir, entre comillas, vamos a volver al cristianismo original, pues eso no es cierto, porque el cristianismo original ni siquiera fue solo escritura, y el cristianismo original jamás desobedeció la autoridad de la iglesia. Al contrario, dice Hechos de los Apóstoles 2:42, que se congregaban los primeros cristianos a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, había comunión, tenían todo en común, también como dice Hechos de los Apóstoles 2. Entonces, la ruptura... Sí. De hecho, entonces lo que se conoce como la Reforma Protestante, según los protestantes, es regresar a los orígenes de la iglesia, arreglar las cosas. Es un proceso de separación, ¿verdad? De rebeldía. Bueno, Lutero protestó contra el tema de las indulgencias, mal manejo, pero al final de cuentas, en la práctica, fue una simple ruptura y separación. Llevaba más por el orgullo que otra cosa, ¿no? Mira, yo no soy nadie para juzgar las intenciones de los corazones de las personas. Yo sí veo, en mi opinión, en mi percepción, sí hubo soberbia en Lutero, como lo hubo en todos los herejes de todas las épocas. Tú sabes, Sabelio, por ejemplo, que fue el que propuso lo que ahora se conoce como el unicitarismo, negó que existiera la Trinidad. Pues él era presbítero, igual que Lutero, y él decía, yo me baso en la Escritura, y no quiso obedecer la autoridad de la iglesia. Arrio, que fue presbítero también, empezó a enseñar cosas muy similares a lo que ahora enseñan los testigos de Jehová, que Jesucristo fue la primera creación de Dios, ¿no? Que no es divino. Entonces fue cuando surge el Concilio de Nicea y de Constantinopla.
También estuvo Nestorio, que fue obispo, patriarca de Constantinopla, que negó la Teotocos, que no fue una controversia mariana, fue una controversia cristológica. ¿Por qué? Porque él decía que la persona que nació de María no era Dios, sino que el verbo, la palabra, entró en Jesucristo cuando fue bautizado a los 30 años. Entonces, él dijo que de María solamente nació un mero hombre, por eso la llamó Cristotocos, no Teotocos, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo creo que hay que analizar a Lutero en diferentes épocas. Yo creo que Lutero, como muchos otros, tuvo en un inicio una buena intención. La intención fue buena, nomás que la ejecutó en forma equivocada. La intención fue buena, el querer reformar la iglesia. De hecho, la iglesia, para fines prácticos, siempre ha necesitado reforma. Actualmente necesita reforma. En el siglo I necesitaba reforma. El mismo San Francisco de Asís, que vivió 3 siglos antes de Lutero, Dios le revela, le dice, reconstruye mi iglesia. En un principio pensó San Francisco que era la parroquia o la capilla, el templo de ahí de su pueblo, pero realmente estaba diciendo, reconstruye mi iglesia, o sea, toda la comunidad, o sea, una reforma, ¿no? Santo Domingo de Guzmán. Sí. Nada más un detalle para aclarar a los hermanos, cuando se dice que la iglesia siempre necesita una reforma, no estamos hablando del aspecto doctrinal, ¿verdad? Teológico, porque en eso... Sí, no. Ahorita eso es lo mismo siempre, sino tal vez en lo moral, que hay sus momentos de decadencia, porque está compuesta por seres humanos, pero la parte doctrinal, eso no hay duda, ¿verdad? No hay duda. Lutero, digo que Lutero tuvo una buena intención de reformarlo desde el punto de vista moral, porque sí, efectivamente la iglesia estaba llena de mucha corrupción, estaba llena del tema, pues se había hecho muy mercantilista en el nivel del clero, y había mucha ignorancia en el nivel del pueblo. En ese aspecto está muy bien, o sea, y debemos de seguir luchando por eso, porque sigue existiendo la ignorancia, ¿no? Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El tema de Lutero, para mí, arranca en el tema de la sola escritura, y ahorita voy a leer, pues ahora sí que el discurso inicial de Lutero, donde él rompe con la autoridad de la iglesia, que ese fue su gran problema desde mi punto de vista, ¿no? Doctrinal, ¿no? Doctrinalmente hablando, ¿no? Y Lutero, pues obviamente estaba condicionado por la época, estuvo protegido políticamente por Federico de Sajonia, a los príncipes alemanes, porque había un interés político, que eso también ayudó a florecer, a que emergiera el protestantismo, y también tenía temas psicológicos. Ojo, no estoy diciendo que Lutero estaba loco, yo no soy de los que piensa eso. Simplemente Lutero estaba condicionado por temores y por angustias que lo llevaron inclusive, según él, a descubrir el verdadero evangelio. Por eso muchos protestantes actualmente dicen, me convertí al evangelio. Es un eufemismo para decir, me convertí a la sola fe. Lutero descubrió, según él, citando a Habacuc 2:4, el pasaje de Romanos 1:17, que dice, el justo vivirá por la fe, lo cual es cierto, pero de ahí desarrolló su falsa doctrina de la sola fe. El problema no es la fe, el problema es la palabra sola. Bueno, déjame hago un resumen rápido. El protestantismo es un movimiento europeo nacido en 1517, cuando Lutero clava las famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, o Wittenberg, si lo pronuncias en alemán. Dicho sea de paso, solamente 43 de esas, si mal no recuerdo el número, solamente esas 43 de las 95 tesis fueron condenadas por la iglesia. Las otras no estuvieron mal. Por eso te digo que no hay que ser maniqueos, ¿no? Decir que todas las tesis estaban equivocadas. Movimiento europeo nació en 1517, que pretendió en un inicio reformar la iglesia católica. Esa es una buena intención, ¿no? Pero que terminó en un cisma con varias vertientes, y las voy a mencionar rápido. La vertiente luterana, pues es la de obviamente la de Martín Lutero, y tenía un seguidor ahí, Felipe Melanchthon, en 1521. Se da oficialmente la ruptura, que la excomunión a Lutero, ¿no? Que dicho sea paso, a Lutero no se le excomulgó por la crítica, por las 95 tesis. Se le excomulgó, y esto muy poca gente sabe, por que se radicalizó en el tema de la predestinación,
y en el libre albedrío. O sea, él fue el iniciador de empezar a negar el libre albedrío del hombre, que tuvo un gran impacto en Calvino. La segunda vertiente son los calvinistas, que ellos mismos se llaman los reformados, y los pongo entre comillas, y fue aproximadamente en el año 1533, y floreció mucho en Suiza, donde Calvino tuvo su centro de operación, su teocracia, en Ginebra, en Holanda, en Escocia nace el presbiterianismo con John Knox en 1546. El calvinismo es el sistema oficial teológico de los presbiterianos y está presente en algunos reformados, entre comillas, holandeses y en algunos grupos bautistas, ¿no? que lo asumieron. Dicho sea de paso, la palabra católico romano, que es un término protestante, fue acuñado por Calvino, porque Calvino tuvo su base en Ginebra, Suiza. Él dominaba no solamente religiosamente, sino secularmente. También todos los que vivían ahí tenían que ser calvinistas, si no, so pena de muerte, ¿no? Y ahorita vamos a ver un caso de alguien que él manda a ejecutar, otro protestante que él manda a ejecutar. Él decía que los que están, Suiza está de un lado de los Alpes, e Italia o Roma está del otro lado de los Alpes. Entonces él decía, refiriéndose a los que seguían al Papa, los llamaba católicos que están en Roma, los católicos romanos, para distinguirse él de que él era, pues no seguía Roma, ¿no? Entonces de ahí surge ese término que nadie usó hasta el siglo XVI, o sea, nadie, porque la iglesia, tú sabes, tiene como 25 ritos, entre ellos orientales. Entonces la iglesia tiene el rito maronita, 24. El rito bizantino, 24, gracias. El rito bizantino, el rito armenio, inclusive acá en Occidente hay presbíteros que están ordenados en el rito latino y en el rito maronita, por ejemplo. El rito maronita es un rito del Medio Oriente cuya lengua base es el arameo. Entonces, decir católico romano, pues bueno, que lo digan, ¿verdad? Sí estamos en comunión con Roma, con la iglesia de Roma, esa es una característica de la iglesia universal, pero pues hay diferentes ritos, ¿no? Diferentes liturgias, vaya. Bueno, el tercer grupo, la tercera vertiente son los anglicanos, que surgen en 1504 con Enrique VIII, que Enrique VIII se declara él la cabeza de la iglesia en Inglaterra, y pone al arzobispo de Canterbury como la autoridad suprema de la iglesia religiosa, ¿no? Pero se tiene que someter al rey. Y los anglicanos, sobre todo los que son más litúrgicos, los oficiales, digamos, se dicen ellos anglocatólicos. Se dice, los católicos en el mundo somos nosotros los anglicanos, los católicos romanos, o sea, los que están en comunión con Roma, y los ortodoxos. Pero la iglesia católica no reconoce el sacerdocio de los anglicanos. Dicho sea de paso, esta vertiente del protestantismo se separó de Roma no por temas doctrinales, sino por temas políticos, ¿no? Y pues Enrique VIII no quería que el Papa le anulara un matrimonio, ¿no? Cosa que el Papa no accedió, ¿no? Capricho, un capricho de él. Inclusive los anglicanos, los del High Church, que le llaman, o sea, la iglesia oficial, que se llama la iglesia alta, es muy litúrgica, se parece mucho a la iglesia católica. De hecho, tienen su Eucaristía, ellos veneran a la Virgen María, etcétera, pero en la parte doctrinal, o sea, en la parte teológica, son más calvinistas, o más del reformados, entre comillas, ¿no? Entonces, es una mezcla ahí. Luego vienen el cuarto grupo. Sí. Ok, dale, termino. Bueno, el cuarto grupo no está asociado a ningún país. Los luteranos estuvieron muy asociados en un inicio con Alemania. De hecho, gracias a San Pedro Canicio, que fue un gran misionero y predicador jesuita, los jesuitas surgieron en parte como una respuesta al protestantismo. No se perdió toda Alemania. Entonces, actualmente el sur de Alemania, con Bavaria y las regiones de Colonia, son más católicas. De hecho, de ahí es Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Y la parte central y del norte es más Hamburgo, etcétera, es más protestante. Alemania se identifica mucho con el luteranismo y tomó mucha raíz como la iglesia oficial en los países escandinavos, que ahorita es Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia. ¿Por qué digo esto? Ahorita lo voy a decir, porque 3 de las 4 vertientes del protestantismo tenían protección política y estaban enraizadas en
en países, ¿no? Tener una identidad nacional. Los calvinistas de Calvino, pues, estaban muy ligados a Suiza, a Holanda y ahora Escocia, ¿no? Escocia con John Knox, que adoptó el calvinismo. Él era anglicano, pero él fundó lo que llaman la denominación presbiteriana. O sea, Escocia, por ejemplo, la Universidad de Aberdeen en Escocia es un centro mundial del calvinismo y del presbiterianismo, ¿no? Bueno, muy ligados a esos países, ¿no? Luego, pues obviamente Enrique VIII con Inglaterra y sus colonias. Fuera de Inglaterra, a los que están en comunión con la iglesia anglicana se les llama episcopales. Y en la cuarta vertiente, que surgió como una a decir, ¿sabes qué? Es que no se debe de ligar, no debe estar vinculada la iglesia con el Estado, cosa que a mí se me hace una simulación. Sí debe estar vinculado, pero tiene sus asegúnes, ¿no? Pero surgieron los anabaptistas en el siglo XVI. Anabaptistas significa nacidos de nuevo. Surgieron en Suiza, en Austria, en Alemania, en Holanda, con Thomas Münster, que fue uno de los precursores en Alemania, por ahí del año 1524, o sea, poquito después de Lutero, con Melchior Hoffmann en 1535 en la ciudad de Münster, Alemania, con Conrad Grebel, que se opuso a Zwinglio. O sea, ya desde un inicio estaban en disputas los primeros protestantes por el mismo tema de la sola escritura. No se ponían de acuerdo qué realmente quiere decir la Biblia, cada quien la interpretaba distinto. Conrad Grebel estuvo en Suiza, en Zúrich, en 1525. Luego está Miguel Servet, que es el que te digo que se opuso a Calvino y fue después ejecutado en Ginebra, porque se opuso a Calvino y Calvino se enojó y lo mandó a ejecutar. Miguel Servet nació en España, pero luego emigró a Ginebra, Suiza, porque en España, pues obviamente la Inquisición fue muy dura contra el protestantismo. Y Miguel Servet enseñaba una cierta doctrina unitaria. Unitaria es similar a Arrio, es decir, que Dios es uno y que Jesucristo simplemente es un representante de él, ¿no? Y finalmente el pastor anglicano. Sí. Finalmente el pastor anglicano John Smith. Sí. Bueno, el pastor anglicano John Smith. Sí, pero John Smith, ojo, era de la iglesia anglicana, pero dentro de los anglicanos surgió, hablamos de la iglesia alta, que era muy litúrgica. Luego se habla del Low Church, o la iglesia baja, que era más evangélica, o sea, más de predicación y menos liturgia, llamados los no conformados, o sea, no se conformaban con la institución oficial, que era la del rey, y de ahí surgieron los puritanos que emigraron a Estados Unidos. Y John Smith abrazó las ideas de estos rebautizados en Holanda, y él en Holanda funda en 1609 a lo que llamamos los bautistas, ¿no? Sí, si querías decir hermanito Miguel, sí, bueno, estoy viendo que lo primero que estamos notando de la mal llamada reforma es precisamente una división religiosa, una división doctrinal, una división teológica. Ya van surgiendo los grupos, cada quien con su opinión, que sabemos que con los siglos eso se va a multiplicar. Una pequeña pregunta que nos hace Walter Pérez, dice que quiénes fueron los primeros en rechazar el bautismo de los niños, si fueron los anabaptistas. Es correcto, ¿verdad? Sí, porque tanto Lutero, o sea, y los luteranos, como Calvino y todo el movimiento calvinista que se plasma en los presbiterianos y en los reformados holandeses, y Enrique VIII, todos hasta la fecha aceptan el bautismo regeneracional que incluye el bautizar a los bebés. Los anabaptistas dijeron no es por el país en el que nazcas porque eres cristiano, tienes que hacer una profesión de fe. Entonces ellos pues se pasaron por alto algunos pasajes de la Biblia en donde claramente se bautizan muchas familias, y toda la tradición de la iglesia de los primeros siglos, que está clarísimo, es contundente y abrumador el testimonio de los padres de la iglesia de que los bebés se debían de bautizar y se bautizaban. Ellos decían, no, tiene que haber lo que llaman contraposición al bautismo regeneracional. Ellos decían el bautismo de los creyentes. O sea, tienes primero que creer y luego bautizarte. Entonces, de ahí surge ese movimiento bautista, que ahorita
Los pentecostales, por ejemplo, que son una consecuencia ya de muchas generaciones de los anglicanos, porque de los anglicanos surgen los metodistas, de los metodistas surgen las iglesias de santidad en Estados Unidos, y de las iglesias de santidad surge el pentecostalismo. Los pentecostales también creen en el bautismo de creyentes, ¿no? No en el bautismo regeneracional. Pero todos los demás protestantes, la mayoría de los protestantes sí aceptan. Los bautistas no, pero fíjate qué curioso, hay bautistas calvinistas que rechazan el bautismo de bebés, y todos los presbiterianos sí lo aceptan, que son calvinistas también. Entonces, es parte de la oferta religiosa, ¿verdad? Que con el tiempo se fue multiplicando más y más y más. Entonces, ¿qué trae de consecuencia esa división religiosa, ese cisma en la cultura de los pueblos, no sé, en la sociedad? Sí, mira, antes de entrar en las consecuencias, te había dicho que quería tocar el tema de la causa, una de las causas raíces por las cuales los cristianos católicos leemos de una manera la Biblia y los protestantes la leen de otra manera. Y me gustó mucho esta tesis, la estudié. Digo, no, tampoco soy un doctor en el tema, ni mucho menos, pero sí le capté la idea del tema de la encarnación del Hijo de Dios. Lutero vio de una manera diferente la encarnación de Jesucristo, o sea, de la palabra eterna. Ya ves que dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, toda la patrística, o sea, todos aquellos obispos, presbíteros, teólogos y monjes del siglo I, algunos de ellos discípulos directos de los apóstoles, hasta el siglo VIII, más bien el siglo VII en Occidente con Isidoro de Sevilla, y en el siglo VIII con Juan Damasceno en Damasco. Ese fue el periodo de los padres de la iglesia, que abarca más de 100 pensadores de este tipo, que eran obispos, teólogos, presbíteros y monjes. Ellos vieron una íntima relación entre el hecho que Jesucristo, siendo Dios, verdadero Dios, se haya hecho hombre. O sea, vieron la obra de salvación que Dios quiso hacer en nosotros en Cristo como una obra humana y divina. Y para Lutero la parte humana no tuvo importancia. Déjame, aquí tengo unas notas. Les voy a leer un poquito. Dice, los cristianos católicos... Una preguntita nada más que nos hace Walter Pérez. ¿Tienen catecismo los hermanos protestantes? Sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí hay catecismo. Hay catecismo de Heidelberg, y existen varios escritos. Por ejemplo, actualmente muchos protestantes leen a Matthew Henry, que fue un comentarista o un expositor bíblico protestante, y leen mucho los comentarios de él. Entonces, esa es una forma de catecismo, ¿no? O sea, leer comentarios o interpretaciones de personas, es una especie de adoctrinamiento, y ciertamente tienen sus libros de teología sistemática, tienen sus credos. O sea, para aquellos que piensan que, me da risa que muchos dicen, Cristo es relación, no es religión, o dicen que Cristo no es credo, ¿no? O sea, que Cristo sí, credo no, dicen. Pero si tú te metes a las páginas de muchas denominaciones protestantes, que yo suelo hacer, dice, en esto creemos que la Biblia esto y esto y esto, creemos que Dios Padre esto y esto y esto. Bueno, pues eso es un credo, ¿no? O sea, ¿por qué nos critican de nosotros de tener el catecismo, no? El catecismo no es más que una sistematización de la doctrina cristiana, que es una destilación de 2000 años de genuina doctrina cristiana, desde mi punto de vista, que trae mucha enseñanza bíblica, mucha enseñanza patrística del magisterio, de los concilios, de los padres de la iglesia, de los doctores, etcétera, ¿no? Entonces, decías que Lutero quita la parte humana en la salvación, la participación del hombre, él la quita. Más bien la entiende de forma diferente, y a eso voy ahorita. Los cristianos católicos entendemos la Biblia de acuerdo a la patrística. Nosotros nos regimos por la patrística. ¿Por qué? Porque la patrística son los testigos privilegiados de la tradición, o sea, de la tradición oral. Ya ves que Pablo dice,
conserven las tradiciones que les he transmitido, conserven de viva voz o por escrito. Entonces hay una parte oral, más bien un tipo de comunicación oral de la palabra de Dios que es la tradición. De hecho, Enrique VIII erró y dijo, parte de la revelación es escrita en la Biblia y parte de la revelación es oral. Nosotros no creemos eso. Los cristianos católicos creemos que toda la revelación está en la Biblia y toda la revelación está en la tradición. O sea, son una misma cosa. ¿Por qué? Porque la verdadera palabra de Dios, nosotros no somos toda la escritura, nosotros somos solo un verbum Dei, y la palabra de Dios para nosotros es Jesucristo, y Jesucristo transmitió el mensaje de forma oral en un inicio, que fue tomado por los apóstoles. 5 de ellos escribieron, 6 nada más predicaron, pero no puedes decir que los 6 que predicaron no cumplieron el mandamiento de Cristo que dijo, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. Entonces, todo está en la tradición y todo está en la Biblia. Entonces nosotros por eso entendemos la Biblia de acuerdo a la patrística, porque los padres de la iglesia nos conectan con la iglesia apostólica. Dice que Cristo dejó su espíritu a su iglesia para comprender y profundizar la revelación. 16:13 dice, les enviaré el espíritu que los guiará hacia toda la verdad. Entonces, no es por la inteligencia de los papas, no es porque San Agustín haya sido muy brillante, es por el Espíritu Santo, que siempre ha estado presente en la iglesia. Es una promesa de Cristo para mantener a la iglesia fuera del error. Y también ese tema de la infalibilidad de la iglesia, pues si quieres después lo podemos platicar en otro en vivo, y se debe al Espíritu Santo, ¿no? Los primeros siglos, la iglesia de los primeros siglos plasmó las verdades de la revelación en fórmulas teológicas en los primeros 7 concilios. O sea, los primeros 7 concilios lo tenemos en común con los ortodoxos, por eso nuestra doctrina es muy similar a la de ellos, o la de ellos a la de nosotros, y que sentaron las bases de la verdadera doctrina cristiana, ¿no? Que es el concilio de Nicea en el año 325, el de Constantinopla 381, el de Éfeso en el 431, el de Calcedonia en el 451, Constantinopla 2, 533, Constantinopla 3, 681 y Nicea 2, 787. Casi todos esos concilios lidiaron con el tema cristológico. ¿Por qué? Porque Satanás empezó por lo más fundamental. Empezó a engañar con el tema de la Trinidad y el tema de la divinidad de Cristo. Sí, dime. Una preguntita que nos hacen acá en el chat antes de continuar. Dice, ¿en qué momento hacen a un lado a los padres apostólicos? Desde el momento que existe ese cisma, ¿no? Esa ruptura protestante, están haciéndolos a un lado, ¿no? ¿O desde qué momento? Sí. Bueno, el mismo Lutero, mismo dijo, déjame te cito a Lutero, por aquí lo tengo, la declaración que hizo. Dice, se hizo una dieta de Worms, en alemán Reichstag zu Worms, que fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, llevado a cabo en Worms, en la ciudad de Worms, Alemania, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521, justo antes de que Lutero fuera excomulgado. Fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V. Carlos V quería la unidad del imperio, y en aquel entonces los gobernantes querían que su religión era la que se llevara a cabo en el imperio para tener armonía y tener paz y tener unidad. Era una buena intención. Dice, esta es la defensa de Lutero, dice, Lutero ante la dieta de Worms. Dice, al comparecer ante la dieta, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa que luego se convirtieron en frases célebres. Admitió ser el autor de los escritos que llevaban su nombre, pero rechazó retractarse de sus enseñanzas. Sostuvo que no podría hacerlo sin estar convencido de que debía hacerlo. Fíjate lo que dijo Lutero. Lutero argumentó lo siguiente: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. ¿Sabes qué está diciendo realmente? Para Lutero está diciendo que los padres de la iglesia erraron. Sí, está diciendo, mi interpretación es la correcta, el Papa y todos los que me precedieron están equivocados. Bueno, soberbia. Pues
Si tú te quieres creer Napoleón Bonaparte, adelante, o sea, yo no te voy a refutar, pero caray, o sea, eso para mí fue soberbia, ok. Dice, Mira, me mantengo, dice, mira, dice mi hermano Luis Morocho, ¿por qué los protestantes hacen suyos a algunos padres de la iglesia sabiendo que creían en la Virgen y en la Eucaristía? Bueno, eso puede tener varias explicaciones. Al verse refutados no, bíblicamente, porque, tratan de ir a la patrística bueno, a tomar lo que les conviene. Yo te voy a decir lo que yo pienso y te voy a dar la razón principal desde mi perspectiva. Ellos están haciendo lo humanamente posible e imposible para hacernos creer que los padres de la iglesia eran protestantes. Y no existe una continuidad entre ninguna denominación protestante del siglo XVI en adelante, y si te vas hacia atrás, hasta el siglo I, no existe. Fíjate lo absurdo de algunos disque apologistas protestantes que me da risa que salen en las redes sociales, no voy a decir nombres, dicen que los verdaderos cristianos se escondieron cuando Constantino dio libertad de culto a la iglesia y fundó la iglesia católica, según ellos. Oye, si te escondes, no estás cumpliendo el mandamiento de Cristo de ir a todas las naciones a predicar, para empezar. Para empezar, ahí no eres verdadero cristiano. En segundo lugar, ellos dicen, los arrianos, los abelianos, los nestorianos, los valdenses, los priscilianos, todos ellos eran los verdaderos cristianos y tienen esa continuidad histórica con por ejemplo, con los bautistas. Si tú le demuestras a un bautista que los arrianos no creían ni remotamente lo que ellos creen, ahí los matas, los refutas. No existe una continuidad doctrinal, no es cierto eso. Sí hubo algunos grupos previos a Lutero, como los valdenses del siglo XII, o sea, 1200 años después de Cristo, que sí tuvieron algunas ideas muy similares al protestantismo, eso sí, y que se unieron a la causa protestante en el siglo XVI, pero fue hasta el siglo XII, y fue un grupo muy aislado que surgió con Pedro Baldo, o sea, tuvo un fundador, ¿no? Entonces, pues realmente no hay continuidad. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo que el protestante le está tratando de sacarle todo el jugo que espera, sacando de contexto muchas veces a los padres de la iglesia para justificar sus doctrinas. Por ejemplo, James White, que es un gran apologista protestante, dice que San Atanasio creía en la sola escritura porque San Atanasio dio testimonio que las escrituras son fieles a la verdad y dicen la verdad totalmente. Eso yo no lo discuto como católico. El tema es que San Atanasio en otros pasajes también le daba la autoridad a la iglesia. Entonces no se contrapone. Ese es el problema con el protestantismo. Desde Lutero, que Lutero denostó todo lo humano, denostó la parte visible de la iglesia, la parte humana, la parte de organización. Desde entonces el protestante dice, no, solo la Biblia, solo gracia, solo fe, pero lo dice para contraponerse a lo que también la Biblia enseña, que el hombre en Cristo debe de hacer buenas obras, de que debe de obedecer la autoridad de la iglesia y de que la naturaleza humana está elevada a un nivel superior con la gracia de Dios. O sea, no se contraponen. El problema con el protestantismo es o es esto o es esto. Y el cristianismo católico dice, no, es esto y esto. O sea, hay cosas que están, o sea, armoniza las cosas la iglesia católica. Una pregunta, Miguel. Ahora que mencionabas que Lutero quita la parte humana, me imagino que eso va en el sentido de quitar las obras, la fe y obras, sí, de negar el libre albedrío y de esas olas que nacen después. Por ahí va esa parte que Lutero quita la participación o la responsabilidad humana, ¿verdad? Sí, de hecho Lutero en sus luchas espirituales que todos tenemos, obviamente, en sus temas psicológicos, él se sentía muy culpable y decía que por más cosas que él hacía, sentía que no lograba agradar a Dios, hasta que, como dije hace rato, descubrió entre comillas ese pasaje de Romanos 1:17 que cita a Habacuc 2:4, que dice, el justo vivirá por la fe, y fue cuando desarrolló ese tema de la sola fe. Inclusive llegó a decirlo, y aquí no lo estoy acusando a Lutero, simplemente admito que él utilizó el recurso de la hipérbole, que es la exageración. Llegó a decir, defendiendo la sola fe, fíjate lo que llegó a decir, dice, peca fuerte, pero cree aún más fuerte, ¿no? Y la Biblia nos dice que no debemos de pecar. La Biblia dice que, por ejemplo, si lees Gálatas 5, si lees 1 Corintios 6, ahí habla de una serie de pecados que dicen,
Los que hagan esto no heredarán el reino de los cielos. Y dice Cristo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Juan 14:15, no dice el que me ama va a creer mucho, ¿verdad? Entonces, hay que vivir la vida en Cristo. Y San Pablo, si tú quieres un resumen así de cómo opera la fe en el hombre, que en la misma carta de los Romanos habla de la obediencia a la fe, Romanos 1:5 y Romanos 16:26, obediencia a la fe. Gálatas 5:6 dice, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, o sea, como diciendo, las obras de la ley judía no tienen valor, sino la fe que obra por medio del amor. Gálatas 5:6, la fe que obra por medio del amor. Entonces, tiene que ser una fe viva, como tú dijiste, no debe ser una fe muerta, como lo denuncia Santiago 2. Tiene que ser una fe que tenga fe más esperanza más amor, que son las tres virtudes, ¿no? Que dice 1 Corintios 13. Entonces tiene que ser una fe activa, ¿no? Entonces, definitivamente, los cristianos católicos aceptamos que la fe es el inicio de la salvación. Eso lo dijo el Concilio de Trento. O sea, el hombre cuando llega, antes de llegar a Cristo, nada de lo que haga el hombre, ninguna obra, tiene valor. Por eso dice Efesios 2:8-9, dice, por fe, dice, ustedes han sido salvados por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero ahí está hablando del pasado. Y luego, pero hay que perseverar. Ya estando en Cristo, el hombre puede, porque es Cristo el que lo hace en el creyente, el hombre puede hacer que sus obras tengan valor salvífico y su fe lo justifique, ¿no? Que dice la carta de los Romanos y Gálatas que somos justificados por la fe, no por la sola fe, por fe. Y dice Santiago 2:24 que el hombre es justificado por las obras. Pero, ojo, esto solamente es posible para el hombre que está iluminado por la fe y vivificado por la gracia de Dios. La gracia de Dios es clave. Nosotros sí creemos en la sola gracia, pero el protestante quizá quiera decir algo distinto, que nosotros con esa sola gracia. Nosotros, es que Miguel, el problema no es la gracia, el problema es cómo opera la gracia en nosotros. Dime. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, accedemos a esa gracia por medio de la fe, pero una fe viva, ¿verdad? Ya que hemos visto un poco la división teológica, la división religiosa y de cómo Lutero quita la parte humana según él, ¿verdad? Quita la responsabilidad, exime de responsabilidad al hombre. ¿Qué consecuencias trae esto en, no sé, en los países, en la cultura? ¿Qué pasa después de eso con esto de la reforma? Sí, mira, el tema de la encarnación, antes de entrar ya directamente al tema de las consecuencias, el tema de la encarnación, como la vio Lutero, fíjate, una frase que tiene Lutero sobre la encarnación, dice, espérame, dice, a ver, por aquí la tengo en un libro, espérame. El tema de la encarnación de Jesús. Sí. Para los padres de la iglesia y para la iglesia católica en general y para la misma Biblia, el tema que Dios se haya hecho hombre en Cristo y de esa manera nos haya salvado, tiene una íntima relación con la soteriología, o sea, con la doctrina de la salvación. Y para Lutero eso fue relevante. O sea, el tema de la humanidad de Cristo, que fue el instrumento de Dios para salvarnos, fue el sacramento que le llamamos nosotros. El sacramento quiere decir algo sensible a nuestro, o sea, algo visible para nosotros que hace posible la presencia de la realidad divina y que lo hace de una forma eficaz, ¿no? O sea, que realmente comunica lo que realmente dice. Fíjate lo que dijo Lutero respecto a la encarnación. Dice, Cristo tiene dos naturalezas. Eso es doctrina ortodoxa de la Iglesia Católica, ¿no? Dice, ¿en qué me atañe esto? Dice Lutero. O sea, como diciendo, ¿qué me importa? Dice, el que sea por naturaleza hombre y Dios, lo es para sí mismo. O sea, como diciendo, pues, qué bueno que lo es para él mismo, ¿no? O sea, como diciendo, para mí no es relevante. Dice, creer en Cristo no quiere decir que Cristo sea una persona que es hombre y Dios. Fíjate lo que dijo, ¿eh? Creer en Cristo no quiere decir que Cristo sea una persona que es hombre y Dios. ¿Y qué decimos nosotros en el credo?
hombre, que es Dios y hombre verdadero, ¿no? Por algo lo decimos. Dice Lutero, lo cual eso no sirve de nada a nadie, según Lutero. Significa que esa persona es Cristo, es decir, que por nosotros salió y vino al mundo. O sea, Lutero dice que Dios nos salvó solamente porque Cristo era Dios. Obviamente se necesitaban los méritos infinitos de una persona divina para ofrecer ese sacrificio, pero las obras de salvación que Cristo hizo, como sanar enfermos, predicar, dar su cuerpo en sacrificio en la cruz, derramar su sangre, son propiedades humanas, pero con méritos infinitos. Entonces, en esa misma pedagogía, en ese mismo tenor, Dios asocia soberanamente al hombre a su obra de la salvación, y eso no lo acepta el protestantismo. El protestantismo dice, Cristo es mi sustituto, yo no tengo nada que hacer. Pero Dios no piensa así. Dios más bien, ¿qué dice el Señor Jesucristo el día de la resurrección? En Juan 20:21 dice, primero dice, en Juan 20:21 dice, la paz sea con ustedes, les dice por segunda vez, y luego dice, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. ¿Para qué envió el Padre a Cristo al mundo, a Jesucristo al mundo? Para salvarlo, ¿no? Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Entonces el protestante te va a contestar y te va a decir, ¿cómo es posible que hombres pecadores e imperfectos, que somos todos nosotros lo somos, puedan ser instrumento de Dios para la salvación del mundo en Cristo? Bueno, la respuesta está en el siguiente versículo, en Juan 20:22. Dice el Señor Jesucristo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego fíjate lo que dice el versículo 23, a quienes ustedes perdonen los pecados, queden perdonados, y a quienes no se los perdonen, queden sin perdonar. Entonces la iglesia puede hacer las obras de Cristo porque está unida a Él y porque tenemos el Espíritu Santo. El mismo Cristo lo dice en Juan 14:12, dice, harán ustedes las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Y a qué fue Cristo al Padre? Para enviarnos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que hace posible que la iglesia tenga ese poder. ¿Qué nos lo llama Jesucristo? El dunamis, en Hechos de los Apóstoles 1:8, recibirán poder de lo alto, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, la iglesia, bíblicamente, y así lo entendieron los padres de la iglesia, está unida a Cristo y está llamada a colaborar con Dios, con Cristo, para la salvación del mundo. No porque a Cristo le falte algo, no porque Él nos necesite, Él no nos necesita. El otro día una apologista muy famosa católica dice, Cristo necesita a la iglesia. No. Cristo asocia a la iglesia a su obra de la salvación. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. El mismo Pablo dice en Colosenses 1:24, dice, me alegra por los padecimientos que hago por ustedes para completar los padecimientos de Cristo. No quiere decir que los padecimientos de Cristo estén incompletos, quiere decir que lo que falta es que Cristo nos asocie como iglesia por el bien de la iglesia, dice Pablo, Colosenses 1:24. Es un pasaje que puede escandalizar a muchos, sobre todo a los calvinistas, pero pues enseña la Biblia, y si lo enseña la Biblia y lo enseña Jesucristo, pues yo lo creo, ¿no? Por fe. Entonces quiere decir que Lutero niega la participación y responsabilidad del hombre, dice que lo del tema de la encarnación no es relevante, ¿verdad? Son algunas de las cositas que te puedo decir tremendas que dijo. Bueno, y lo exterioriza diciendo, no necesitamos 7 sacramentos, o sea, no necesitamos cosas visibles, pero Dios nos salva a través de cosas visibles. Dios utiliza la materia para salvarnos, para comunicar su gracia. ¿Por qué? Porque condesciende a nuestros sentidos. Dice, Dios, no necesitamos la autoridad de la iglesia ni del Papa que hace las veces de Cristo. Cuando digo hace las veces de Cristo, me refiero a Juan 21 del 15 al 17, ¿te acuerdas? Que dice que Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, si Cristo es el buen pastor, como dice Juan 10:11, entonces, ¿por qué le delega a Pedro esa función? ¿Por qué? Porque Cristo quiere seguir obrando la salvación a través de la iglesia, a través de seres humanos. Ese es el plan de Dios. Por ejemplo, hace poco me contacté con un bautista calvinista ahí en las redes sociales, muy amigablemente, y me da risa porque yo me presenté con él
yo ya sabía que él era calvinista y le digo, tú eres bautista calvinista, ¿verdad? Y me responde luego, me dice, no, me dice, sí, soy monergista. Entonces, eso del monergismo son conceptos que inventó el calvinismo. Monergismo quiere decir, solamente Dios opera la salvación. Pero ahí hay errores intrínsecos. Definitivamente Dios es el que salva, la salvación es un don gratuito, no hay duda de esto, o sea, Romanos 6:23, Cristo es el que nos salva, pero Dios nos quiere asociar a la salvación y quiere que trabajemos la salvación. Entonces el monergismo no es bíblico. Y él dice, pero yo salvación con temor y temblor, dice San Pablo en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice, es que yo me pongo al sinergismo. El sinergismo quiere decir que una parte la pone Dios para la salvación y otra parte el hombre. Y yo le digo, no es así. Eso es el arminianismo. El cristianismo católico es 100% Dios y 100% el hombre. Porque el hombre debe de poner su libre albedrío, que en sí mismo es un don de Dios, para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios sí es resistible. Contrario a los 5 puntos famosos del calvinismo, que también podemos hacer un programa sobre eso. Me encantaría, para refutarlo. Entonces, la salvación es una precisamente fundada en la encarnación, que es una obra divino-humana, obviamente es una obra de la humanidad de Cristo, pero con méritos infinitos, porque Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, de igual manera, la salvación de Dios es, yo te salvo, yo te doy la gracia, por los méritos de mi Hijo, pero tú tienes que colaborar, no colaborar en el sentido de que tú me debas algo, o yo te deba algo. O sea, el mismo Concilio de Trento condenó esa idea de que Dios está obligado a darnos algo. No, Dios no está obligado a nada. La salvación es gratuita. El tema es que nosotros debemos de colaborar con nuestra libre albedrío, porque solamente en la libertad se puede amar a Dios. Imagínate que yo me casara con una mujer forzado, sin mi libre albedrío, pues no la amaría, ¿no? O sea, no puedes amar a alguien forzado, o sea, no puede, por eso la doble predestinación del calvinismo es absurda, o sea, no tiene fundamento bíblico. Dios quiere que nosotros lo amemos, pero aún así ese amor a Él, esa libre voluntad de amarlo a Él, es movido por la gracia de Dios. Por eso sí creemos en la sola gracia. De esa manera, la obediencia. Opera Dios. Entonces, o sea, no es ni monergista ni sinergista, es simplemente la única visión verdadera es la bíblica, que es la cristiana católica. Entonces, no hay que el protestantismo, ese es el problema, que descoyunta o pone innecesariamente tendencias que aparentemente son opuestas, pero que no son opuestas, más bien armonizan en el plan de Dios. Mira, bueno, ya casi vamos a cumplir la hora y este tema igual se nos quedó corto como el lunes pasado. De verdad que es un tema mucho que tocar, pero sí me interesaría, si quieres, antes de irnos, hablar un poquito de las consecuencias sociales que trae la reforma. Sí, eso es lo que te iba a decir. Si quieres, si quieres lo menciono rápido. Bueno, como dijimos, la iglesia pues era una institución con muchos problemas en la Edad Media, pero siempre los ha tenido, ya los venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ya que durante todo, por ejemplo, la codicia del clero, sí había mucha codicia de órdenes religiosas y un bajo nivel educativo del pueblo. Dice, pero por otro lado, era una sociedad llena de devoción y piedad, más que en cualquier otro periodo de la Edad Media, había mucho fervor religioso. Entonces, la famosa ruptura no se debió nada más a problemas en el clero, se debió también a un fervor religioso que lo tenía Lutero, porque Lutero era parte de una orden religiosa, ¿no? Dice, la ruptura protestante surge impulsada por la devoción y la piedad y por la necesidad de reforma, claro. Dice, Lutero era parte de esa tradición monástica, ¿no? De los agustinos. O sea, no era alguien así independiente que surgió de esos famosos, de esos disque de verdaderos cristianos que estaban escondidos. No, Lutero era católico, se crió católico y se educó en universidades católicas y su conocimiento en la Sagrada Escritura era de universidades católicas, porque era lo único que había, era la única iglesia que había, ¿no? Fíjate cómo la gente era tan devota que, por ejemplo, este historiador Brad S. Gregory dice que 10,000 parroquias en Inglaterra, 150 años antes de Lutero, porque aproximadamente el 67% de ellas, 2/3 partes, 6,700,
se reconstruyeron completamente con dinero aportado por los feligreses, que muchos feligreses formaban parte de cofradías, hacían peregrinaciones, existía pues la devoción a los santos, que la devoción a los santos tiene base bíblica. Por ejemplo, Pablo dice, 1 Corintios 11:1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esa es la verdadera devoción, en la imitación de los santos. Y María dice, de aquí en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Entonces dice este autor, dice algo muy interesante, dice, si 6,700 parroquias en Inglaterra fueron reconstruidas con dinero de los feligreses, pues dice, tú pones tu dinero donde está tu corazón, ¿no? Entonces había mucha fidelidad a la iglesia, ¿no? La ruptura protestante no inició, la ruptura protestante no inició la lectura de la Biblia en las lenguas vernáculas. Como ya dije, 19 ediciones completas había ya en alemán, y en español por lo menos estaba la Biblia alfonsina del siglo XIII, y quiero suponer otras, ¿no? La religión en aquel entonces estaba muy ligada al gobierno, a la educación y al mercado, o sea, a la economía. Por eso no había usura. Ahorita sí hay usura. ¿Por qué? Porque ya los valores del evangelio ya no están en la sociedad. Y la usura, no pretendo con esto ser antijudío, yo soy más bien projudío, pero mucha de la usura, del concepto de la usura, surgió en el judaísmo, ¿no? Pero ya en el judaísmo más financiero, ¿no? Más sionista, ¿no? En la Edad Media no había eso. ¿Por qué? Porque la sociedad obedecía los principios bíblicos y de la iglesia de no prestarás con usura. Eso lo dice, por ejemplo, el Salmo 15, ¿no? En aquel entonces el cristianismo era tan importante que influenciaba todas las áreas en la vida del ser humano. Los primeros protestantes pensaban igual, de acuerdo a sus versiones, pero ellos decían, mi versión del cristianismo es la que va a regir esta sociedad. O sea, en ese aspecto se parecían mucho a la Iglesia Católica, ¿no? La sola escritura. ¿Cuál es el problema con la sola escritura? La sola escritura se considera el fundamento de la ruptura protestante, pero también vino siendo la piedra de tropiezo, porque, pues, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que realmente es verdadero? Desde un inicio, Lutero, Melanchthon, Lutero, Zwinglio y Calvino tuvieron diferentes versiones de la Eucaristía, y Lutero estaba enojadísimo, y lo que le sigue, con los que disentían con él. Él decía, mi interpretación de la Biblia es la correcta. Los demás, incluyendo protestantes, son del diablo, así decía Lutero. Entonces se dio un agarrón con Zwinglio tremendo, porque Lutero enseñó la consubstanciación, Calvino la presencia espiritual, y Zwinglio dijo que era un mero símbolo. Zwinglio sí se fue al extremo. Entonces, desde un inicio, no se sabía cuál era la interpretación correcta. Ese es un legado directo e inmediato de la sola escritura. La religión ya no puede, entonces, con el tiempo, como surgieron muchas denominaciones protestantes, la sociedad llegó a esta conclusión, dice, la religión ya no puede informar a la sociedad, o sea, ya no nos vamos a pelear. Entonces, que cada quien crea lo que quiera y haga su culto, pero en manera privada. Acá la sociedad secular la vas a dejar fuera de los temas de la iglesia, y ese fue un gran error, porque de ahí surge el relativismo, de ahí surge el secularismo, de ahí surge todo este tema del ateísmo, del agnosticismo, etcétera, ¿no? Esa fue una consecuencia involuntaria de Lutero, ¿no? La pérdida de valores cristianos, entonces, en las instituciones del gobierno, del Estado, de las leyes, sí. Se puede decir. O sea, se llegó a la idea, como vieron tantas divisiones en el protestantismo, la sociedad dijo, ¿sabes qué? Ya nadie va a dictar cómo debe ser la sociedad desde un punto de vista religioso. En la Edad Media sí, está influenciada por la Iglesia Católica. Ahora ya no, que cada quien decida lo que quiera. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos, pues es un país, por ejemplo, la ciudad de Dallas, Texas, que está aquí 1 hora en avión de aquí de Monterrey, tú sabes que es la ciudad con más religiones en el mundo. O sea, hay una pluralidad de cosas, nadie sabe lo que es la verdad, todo el mundo está confundido. Entonces, ese es un escándalo, ¿no? Para que la gente crea en Cristo, porque dice Cristo que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Entonces, esa es una consecuencia de la ruptura protestante. Dice, los que no estaban de acuerdo con Lutero en su interpretación de la Biblia, como dije, eran del diablo. Dice, desde la temprana Edad Media hasta el siglo XVII, todo gobernante y monarca defendía lo que para ellos era el verdadero cristianismo. O sea, ¿a qué voy? Todavía hasta el siglo XVII, los gobernantes sea de donde fueran, países protestantes o países católicos, ellos defendían que la religión del pueblo era la religión verdadera, o sea, la mayoritaria, ¿no? Por eso en España se defendió mucho el catolicismo,
y en Escandinavia luteranismo, que fue la religión oficial, y en Inglaterra el anglicanismo, ¿no? Dice, los anabaptistas, que fue aquella cuarta corriente que surgió, pensaban que la iglesia se había corrompido con su alineación con el gobierno desde Constantino. Entonces por eso salen esas versiones que no tienen ningún fundamento académico, son ridículas. Dice que Constantino fundó la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que sería un tema interesante analizar qué cambios hubo en la Iglesia cuando Constantino la legaliza y la hace inclusive después la religión oficial del imperio. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces la secularización prevaleció en el mundo actual. La secularización pues está muy ligada al relativismo, ¿no? No importa que tenga religión, no importa qué religión sigas, o también no importa si no sigues religión alguna, o sea, ya el ateísmo, el agnosticismo y la nueva era y todas esas corrientes ya son aceptadas. Inclusive cuando se predica el evangelio a la iglesia la tachan de intolerante. Nosotros estamos firmes en que Jesucristo es el único camino al Padre, es el único medio de salvación. Juan 14:6, Hechos de los Apóstoles 4:12, ¿no? Entonces, nosotros no damos nuestro brazo a torcer con el secularismo y el relativismo, decir, bueno, da lo mismo Buda que Cristo, que Krishna, que Mahoma, etcétera, ¿no? No. Nosotros tenemos que ser siempre evangélicos, por eso yo siempre me he llamado evangélico, predicar el evangelio y llevar al mundo a los pies de Cristo, ¿no? Dice, la confesionalización, esa es otra consecuencia, dice, el protestantismo también sobrevive, en parte, por la protección política de los gobernantes, y se crearon universidades católicas, luteranas y reformadas. Por lo tanto, la teología, como ya era un instrumento de disputa entre católicos y protestantes, se relegó a los académicos debido a sus diferencias. Y eso llevó a que la sociedad dijera, bueno, pues la teología es para académicos nada más, yo no me voy a meter en eso, entonces yo voy a vivir mi vida como mejor me plazca, y así se crece y surge el secularismo también. Y el protestantismo también va de la mano mucho con el racionalismo. O sea, dice, el racionalismo es que todo, como ya está separada la sociedad de la religión, desde la ruptura protestante, entonces la gente le da totalmente el valor a la razón y no a la fe. La fe ya, pues es algo así como que para gente piadosa, o sea, todo se rige por la razón. Entonces, el cristianismo, por lo tanto, ya no aglutina a la sociedad como lo hacía en la Edad Media, con la Iglesia Católica, y se convierte en un problema para la sociedad. Para la sociedad ya como que es una carga, como que es algo incómodo el cristianismo, dice. El conocimiento es secular, dice. Pero la iglesia, si volteamos a ver la historia, la iglesia en la Edad Media fundó las universidades. O sea, la iglesia ha sido la gran promotora del conocimiento y la iglesia nunca ha divorciado la fe y la razón. La sociedad sí. Nosotros decimos Fides Ratio, que es una encíclica, un escrito del Papa San Juan Pablo II. O sea, la fe nos ayuda a iluminar la razón y la razón auxilia a la fe, ¿no? Entonces nosotros no estamos peleados con eso, ¿no? Nosotros armonizamos, ¿no? Y por último, quiero nada más rápidamente hablar de la influencia del calvinismo en el mundo. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado la historia y la geopolítica. De hecho, yo antes de meterme a ingeniero, yo quería estudiar para diplomático, que me encanta la historia universal. Ahorita, últimamente me he metido más en el tema de la política aquí en México. La religión y la Biblia es otro tema que me gusta, pero pues mis ocupaciones seculares son negocios y finanzas. Pero fíjate, el calvinismo echó mucha raíz en Estados Unidos, y fíjate la influencia que tuvo en la doctrina Monroe. No sé si has escuchado la doctrina Monroe. La doctrina Monroe sintetiza en la frase América para los americanos. ¿Nunca te has preguntado por qué los americanos dicen, a su país lo llaman América y a ellos se llaman americanos? Oye, si usas bien el lenguaje, los americanos somos todos los que vivimos en el continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Ellos son estadounidenses, por eso yo los llamo estadounidenses. Y ellos a su país lo llaman América. Si América es todo el continente, no nada más son ellos. Ojo, no soy anti Estados Unidos, nomás estoy dando una crítica de la influencia del calvinismo, y ahorita voy a eso. Dice, América para los americanos fue elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe, por eso se llama la doctrina Monroe, y establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. O sea, como diciendo, este continente es nuestro, no es de los europeos.
y subsiste hasta ahora. Imagínate, Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, pero imagínate que ponga China una base militar aquí en el continente, se va a poner Estados Unidos como energúmeno. ¿Por qué? Porque ellos sienten que son los dueños. Monroe era calvinista. Ahí te va. Ahí te va. Sí. La doctrina del destino manifiesto, que es la doctrina Monroe, así se llama, destino manifiesto, que está basada en la predestinación del calvinismo, la predestinación absoluta del calvinismo, que es una herejía. En inglés se llama Manifest Destiny. Es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida, elección, y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Dice, forma parte del llamado mito de la frontera. Dice, a esta mentalidad se le conoció como el destino manifiesto. Actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898 para quitarle a España territorios en América, para apoderarse de Puerto Rico. Puerto Rico es de habla hispana, ¿no? Puerto Rico era de España, pero que Estados Unidos se lo quitó por ese destino manifiesto. Dice, e intervenir en Cuba. Y también ha intervenido Estados Unidos en todos los países de Latinoamérica, en mayor o menor grado y de diferente manera. Dice, esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Entonces, están usando un tema religioso para justificar su poder hegemónico y su imperialismo. Estados Unidos, hay que ser sinceros, ¿no? Estados Unidos es el país más imperialista en el mundo. Nada más que el imperialismo lo lleva de muchas maneras, no nada más militarmente, lo lleva económicamente y financieramente, ¿no? Los partidarios de esta ideología, el destino manifiesto, creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, o sea, manifiesta y certera, o sea, la justifica. Todo lo que hacemos está bien, dice Estados Unidos. ¿No te acuerdas que George Bush, con el tema de las Torres Gemelas, él decía, nosotros somos una nación bendecida por Dios y estamos llamados a liberar a Kuwait y a Irak y a Afganistán de los poderes del Islam? Bueno, eso fue un eufemismo para decir, nosotros nos queremos apoderar de esos países por sus recursos de petróleo y de amapola, ¿no? Digo, está claro, ¿no? Quiere decir, ya para ir concluyendo, quiere decir que la reforma protestante fue como un efecto dominó. Hay una ruptura de la iglesia, empiezan a separarse los grupos, las doctrinas, eso trae un enfriamiento en la sociedad, una división cultural. La gente dice, bueno, como hay tantos credos, pues que no se metan en la política, que cada quien quiera lo que quiere, nace el secularismo, nace el ateísmo, y esas son las consecuencias que tenemos hoy en día. Una preguntita que me hicieron por ahí, no sé si tenés conocimiento, Walter la hizo, si sabes cómo murió Lutero. No, la verdad, he querido, tengo ahí en mi lista de espera de Amazon un par de libros sobre Lutero. Quiero leerlo de la manera más objetiva posible, no quiero tampoco caer en fantasías ni en leyendas negras. Unos dicen que se suicidó, otros dicen que finalmente se confesó con un presbítero a final de su vida. No sé, la verdad, no quiero yo especular, la verdad, por respeto y por credibilidad, ¿no? Yo creo que los cristianos católicos tenemos que siempre buscar la verdad. No podemos, por más mal que nos caiga alguien o por más contrario que estemos a una idea, tenemos que ser, como dice un profesor en geopolítica que sigo mucho, tenemos que ser dialécticos. ¿Qué quiere decir dialécticos? Tenemos que leer en lo que estamos de acuerdo, que se llama la tesis, tenemos que leer en lo que no estamos de acuerdo, que es la antítesis, y con eso nos formamos una síntesis. Lo que Pablo dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno, Primera Tesalonicenses 5:21. Entonces, esa sería mi respuesta. De hecho, bueno, hermanos, si ustedes han visto estos programas, el anterior que hablamos sobre el Islam, la conclusión es la misma. Tenemos que conocer, defender y vivir nuestra fe, y en la Iglesia Católica nuestra cultura encuentra la unidad, ¿verdad? Hermano Miguel, muchas gracias por haber estado hoy acá, por haber aceptado la invitación. Dios te bendiga y hay que seguir, ¿verdad? Tenemos que hacer más programas. A final de cuentas, nosotros no proponemos ni fomentamos ninguna ideología, ninguna filosofía. A mí me gustan algunas teorías políticas y económicas, siempre y cuando estén de acuerdo con el Evangelio y con la doctrina social de la Iglesia. Ese es mi estandarte absoluto. Y a final de cuentas, no somos partidarios de ninguna ideología ni de ninguna filosofía, somos partidarios de Jesucristo. Somos partidarios de una persona que es Jesucristo, y vivir en el amor es amar, es lo
lo fundamental, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Bendiciones. Así es, hermanitos, muchas gracias por habernos acompañado. Denle like, denle compartir, inviten a otros a suscribirse, ayúdenos a hacer crecer este canal que tiene como propósito dar herramientas para todos los agentes pastorales de la iglesia en su formación y defensa de la fe. Dios me los bendiga a todos, hermanitos, y nos vemos hasta la próxima.